Cercanía, pasión, humanismo es una especialidad, o en una especialidad, mejor dicho, que debería prodigarse más en nuestro país. Nosotros, en este podcast de Gatea, tenemos un apartado que además tenemos que decir que está generando muchas visitas. Tenemos un apartado en el que charlamos cada semana con el doctor Alfonso Amado, que ya decíamos es neuropediatra, uno de los mejores de nuestro país y una referencia en el mundo de la neurología. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pensé que no me ibas a nombrar. Digo, te has liado ahí con, con Alfonso y me digo, se olvida de que estoy yo. Buenos días, Alfonso. Ay, Dios mío. Hola, buenos días. Doctor Amado, muy buenos días. ¿Qué tal, Maite? Pues un placer porque es verdad que decíamos ya en unos episodios anteriores en este apartado del Centro Gatea, este podcastea, que esto de la neuropediatría debía prodigarse más en nuestro país, ¿no, doctor? Sí, bueno, es una especialidad que desde luego la demanda de consultas ha aumentado exponencialmente en los últimos años, ¿no? Porque sí que, bueno, damos una visión bastante general de lo que puede ocurrir en el neurodesarrollo de un niño, ¿no? Pues tú te formas en pediatría, luego te especializas en neurodesarrollo y eso nos da una visión bastante global, sí. Hoy precisamente vamos a hablar de todo eso, del neurodesarrollo típico, de las señales de alarma, de qué ocurre a los 18 meses con nuestros hijos. Y vamos a hablar con el doctor Amado, con Marta Rodríguez de todo ello. Pero a mí me quedó, y ya se me acerca, ¿verdad?, esa forma de decir gallega que tanto nos gusta a todos, se me quedó un poco en el tintero. ¿Cómo es que la clínica del doctor Amado en Pontevedra se une de pronto, conoce al Centro Gatea en Madrid? ¿Cómo llega ese acercamiento? ¿Cómo se conocen ustedes? Uy, qué bonito, cómo nos conocimos. Bueno, pues qué bonito. Pues mira, a ver, fue amor a primera vista, básicamente porque nosotros iniciamos nuestra andadura como una clínica de pediatría general y nos fuimos poco a poco especializando en neurodesarrollo. Y yo siempre tuve claramente la intención a lo largo de mi vida de aprender de los mejores, siempre juntarte con la gente que sepa más y aprender de ellos. Y cuando veíamos centros de referencia a nivel estatal en cuanto a TEA, principalmente Gatea fue el número uno. Entonces, bueno, con Natalia Carro, que es la que lleva un poco el área técnica, que es logopeda, y yo pues cogimos las maletas y nos fuimos tipo cita Tinder a conocer a Marta, que tuvo que haber flipado de que unos locos gallegos de repente se plantasen en la puerta de su casa llamando al timbre. Pero allí fuimos Natalia y yo con mi mini libretita apuntando absolutamente todo lo que veía, pues eso, de qué color eran las puertas, cómo tenían, cómo abrían, qué era esto, el programa que utilizaban. La abracé a 50.000 preguntas, que vamos, no le puedo agradecer la paciencia que tuvo esa mañana con nosotros. Conocimos al equipo, a Meli y al resto de terapeutas. Y es una mañana que nosotros recordamos con mucho cariño en la clínica y que luego contamos a la gente que trabaja aquí porque aprendimos muchísimo a lo largo de esa mañana que conocimos Gatea. Nos sirvió de un montón. Y a partir de ese flechazo pues surgió ahí una amistad que esperamos que sea duradera. De hecho, en los mails que intercambio con Marta, si algún día los ve mi mujer, que seguro que no va a estar escuchando, pero hay mucho, sí quiero, tal, anillos, no sé cuánto, sí, tal, vamos adelante, tal, no sé cuánto. O sea que bueno, la verdad es que la sincronía es muy buena, sí. Me Sí, consta que es así, Marta, porque sí, recuerdo el día que fue raro. Ujú. Fue raro porque sí que recibimos visitas en Gatea, bueno, porque vienen a conocer el centro y encantados los recibimos, pero bueno, lo estipulado es media hora, una hora y bueno, pues explicar un poquito cómo empezamos y lo que somos, ¿no? Y de hecho Meli, la directora de Gatea, pasó porque veía que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y yo no salía de la reunión porque me fascinó el planteamiento que traían ellos también, ¿no? Es como, es la suerte esta que te pasa una vez en la vida,
pues eso, que te metes en Tinder y conoces a 50 personas y de repente te vas al supermercado a por tus yogures preferidos y hay una persona que dice, no, pasa tú delante y tú dices, hola. Hola, qué suerte he tenido, ¿no? Tuvimos una reunión de una mañana entera que se hizo corta, pero se tenían que marchar, si no la alargamos, y nos pasó un poco lo mismo. Es la sensación de conocer de la profesión, sobre todo de la neuropediatría, una persona que tiene una visión muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ni mejor ni peor, diferente, pero que a nosotras nos gustó y nos encajó con lo que era el principio, la idea, el sueño que era Gatea, ¿no? Y que nunca encontramos a alguien que encajara ese nivel. Y de hecho Meli me preguntaba, pero es neurólogo de verdad, pero tú lo has comprobado. Y yo digo, pues no sé, vamos a googlearlo. Y lo googleamos y aquí pone que lo es. Y a mí me ha comentado esto, aquello, lo de más allá. Lo cierto es que le contamos todo, o sea, quiero decir, todo lo que nos preguntaba, tuve como mucho interés en decirle, sí, mira, soy así, somos así, trabajamos así, y nos fuimos con la idea de queremos más. Nos apetece compartir con ellos, nos apetece contarle todo lo que sabemos y nos apetece colaborar con ellos. Y nació de esta forma tan absurda bueno, pues eso, de una pareja de locos que están en Galicia con una pareja de locas que estamos en Madrid, ambos intentando con la misma idea en grande, ¿no? Que es ayudar a las familias que tienen una persona con autismo, que es una idea muy grande y que es imposible hacerlo solo. Yo creo que ahí tenemos muchas cosas en común, el saber que solos no se puede, la generosidad de compartir los conocimientos y las metodologías y las formas de hacer, y la generosidad de saber que todos lo hacemos regular, que estamos dispuestos a compartir los errores para seguir mejorando, ¿no? Pero con algo muy fijo, y es queremos saber la mejor forma de ayudar. Así que bueno, son estas cosas que pasan una vez en la vida o dos como mucho y han pasado por suerte. Bueno, pues es que me quedé con la duda porque en el capítulo anterior, en el podcast anterior, pregunté esto mismo, pero no dejé que el doctor Amado contestase. O sea, directamente contestó Marta y yo como que seguí con el asunto y me interesaba mucho saber Te cómo. quedo ahí con la duda. Me quedé con la duda y no se puede uno quedar con la duda. Reconocemos que cada paciente es diferente y requiere un plan de tratamiento personalizado, ya se trate de suplementos, medicamentos recetados, dietas terapéuticas. Esto es lo que ustedes verán si se acercan a la página de la Clínica Amado, y seguro que comparte completamente también el Centro Gatea. Vamos a hablar hoy, es una pincelada para que vean ustedes el humanismo de esta clínica, de este doctor gallego y de este centro de Madrid. Vamos a hablar hoy de neurodesarrollo con el doctor Amado, neuropediatra, y vamos a hablar de ese niño. Esto lo saben muy bien los padres, del niño, del medio en el que se desarrolla, y de esta manera vamos madurando, doctor. Así se va madurando el cerebro, la cabecita de todos nosotros. Sí, bueno, siempre yo cuando empecé en neurodesarrollo, pues algo que me inquietaba mucho era saber qué influía más, ¿no? Si la genética o el ambiente, ¿no? Que es lo que los americanos le llaman nature or nurture, ¿no? Si realmente tú naces o te haces. Y realmente es una combinación de las dos cosas. Tú naces con una predisposición, ¿no? a tener problemas o no tenerlos, y sobre esa predisposición pues actúan una serie de factores. Yo muchas veces lo explico con ejemplos prácticos, pues por ejemplo, de hoy, pues una familia que vi hace una hora. La niña tiene ahora 20 mesitos y bueno, es un diagnóstico de TEA. Entonces, para explicarles un poquito por qué había surgido esto, que es la pregunta que se hacen todos los padres, que es el por qué me ha tocado esto, por qué ha ocurrido. Yo les decía que eso es como que nosotros vamos comprando papeletas, ¿no? o boletos, y cuantos más boletos compremos, más probable es que nos toque, ¿no? Entonces yo le decía, pues mira, el papá pues tiene muchos tics, tuvo un TDAH de pequeño, bueno, pues ahí ya tienes una predisposición un poco familiar a un trastorno de neurodesarrollo. La niña tuvo un crecimiento intrauterino retardado, es decir, que durante el embarazo, por la razón que sea, pues no creció adecuadamente, pues ya compras un poquito más de boletos. Le cuadró la pandemia, el COVID, entonces tuvo un periodo en el cual no tuvo ningún tipo de estímulo, pues porque los padres estaban trabajando en casa y no pudo ir a la escuela infantil ni nada de eso.
los padres tiraban mucho de pantallas electrónicas, lo cual es lógico, con lo cual tampoco tuvo esa estimulación. Entonces, bueno, tú vas comprando boletos y sobre ese ambiente pueden ir surgiendo los problemas. Yo siempre les comento que esto también ocurre en la inversa, es decir, si yo quito las pantallas, empiezo a ir a la escuela infantil, empiezo a estimularlo, pues entonces produzco un impacto positivo sobre ese niño y puedo revertir muchas de las cosas que están ocurriendo. Marta, ¿cuántas veces le habrán preguntado a Marta en el centro si el autismo de esos niños es genético, es del desarrollo? ¿Cuántas veces se lo habrán preguntado? Pues casi a diario, ¿no? Cada Mira, caso. yo cuando le estaba escuchando, es que además como que lo revivo, se me revuelve hasta el estómago porque necesitamos saber por qué. Y bueno, pues lo de las papeletas vale, lo de estamos en todos los bombos y claro, hay algunos bombos donde hay más probabilidades que en otros, pues también vale. La realidad es que es porque a mí no. Claro, yo al final llegué a la conclusión de, bueno, ¿y por qué a mí no? Si le pasa a esta, a la otra y a la de más allá, ¿no? Es una pregunta que no te lleva a ningún lado y que yo intento no contestar, es, deja de preguntar, o sea, la realidad es esta, y es que esto es así y es ahora y ha nacido en esta circunstancia. La pregunta es, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Que es un poco el planteamiento que estaba haciendo Alfonso. ¿Qué tengo que hacer ahora? No tanto para revertir el diagnóstico, que bueno, algún día podremos hablar de eso, sino para mejorar la sintomatología, porque es que al final estamos diagnosticando por sintomatología, no hay una medición biomédica, no hay un análisis que nos diga tiene autismo o no tiene autismo. O sea, las personas que diagnostican ven una sintomatología y en función de unos test que sí, que están validados y que son internacionales y que utilizamos en casi todos los países del mundo, dan pues, que estás dentro del espectro o que no estás dentro del espectro, ¿no? Pero esa sintomatología sí que se puede mejorar. Es decir, pues todo lo que tiene que ver con atención, funciones ejecutivas, teoría de la mente, todo eso se puede trabajar desde que se tiene el diagnóstico. Por eso que cuanto antes se tenga el diagnóstico es muchísimo mejor. Y ahí es determinante ganarnos a la familia, darle todas las explicaciones como médicos que tenemos que darle, con todos los datos médicos que tenemos que darle, con todas las pruebas que hablamos el día de cómo se hacía un diagnóstico, con todas las pruebas que tenemos y los resultados, e intentar, yo siempre digo activarlos. O sea, que de aquí se vayan activados para empezar a hacer cosas, para empezar a ir a terapia, para empezar a buscar una escuela infantil que cumpla los requisitos, un colegio que cumpla los requisitos, para adaptar el entorno familiar, para todo. Eso es determinante. Entonces, esa reunión, pues la que dice Alfonso de comprar boletos y la que digo yo de deja de preguntarte por qué a ti y empieza a preguntarte por qué no a ti. O sea, y además es que es una pregunta que te lleva mucho tiempo contestar y que no tiene contestación, te lo digo yo, que llevo 20 años en esto. Sí, por ahí. Entonces, es una contestación que es una pregunta que no tiene contestación. Lo que sí tiene contestación es ¿qué puedo hacer ahora? Y lo que se puede hacer es una estimulación cuanto antes y más intensiva mejor durante los primeros años sobre todo. Hablaremos además de genética, es uno de los temas que tenemos en la lista con el doctor Alfonso Amado. Hablaremos de genética, hablaremos bueno, pues, de esa genética, de la genética a la conducta y viceversa, que ya le hemos puesto título, que además es muy atractivo. Lo dejamos ahí para que nos sigan ustedes, porque ya ven que los temas que vamos tratando son más que interesantes. Doctor Amado, las pantallas electrónicas son muy peligrosas. Esto ya lo comentamos en un episodio anterior. Si le parece, no nos iremos de este podcast sin hablar de ello, pero vamos con las señales de alarma. ¿Cuáles son esas señales de alarma que a los padres deben preocuparles? Pues, y a partir de qué edad, para ver si ese niño camina y su neurodesarrollo es el correcto. Pues mira, nosotros tendemos a intentar simplificar las cosas al máximo dentro de conseguir una rentabilidad diagnóstica adecuada. Me explico. Intentamos que los padres sepan identificar cosas sencillas del día a día y que se den cuenta si están ocurriendo o no están ocurriendo. Porque muchas veces en niños hay muchas cosas que son interpretables. Por ejemplo, mira los ojos. Pues muchos padres nos dicen, a mí me mira los ojos, ya, pero a mí me interesa que mira los ojos a extraños, ¿no? Pues un niño cuando es pequeñito, si entra en una habitación y ve a alguien que no conoce, no le quita la mirada de encima, pues está todo el rato pendiente de si se mueve, si no se mueve, aparte de a sus padres, que son caras conocidas. Entonces, esas cosas son un poco subjetivas. Intentamos centrarnos en cosas que son un poco más tangibles y, por ejemplo,
algo que les repetimos mucho a los padres y que le damos mucha importancia y que luego intentamos trabajar en las terapias es el tema señalar con el dedo. Entonces, muchos papás nos dicen, no señala con el dedo, pero me coge y me lleva lo que quiera. Eso no es lo mismo que señalar con el dedo. Señalar con el dedo es, yo te estoy mirando a ti, veo la botella de agua, con mi dedito o mi mano señalo la botella de agua y te miro a ti. Es decir, hay un triángulo, yo te estoy indicando a ti que quiero la botella de agua. Eso sí que es comunicar. Eso es que hay un objeto y te digo a ti que quiero la botella de agua. Si yo voy hacia donde estás tú y te llevo la botella de agua, eso no es comunicar, eso es utilizarte, eso es vehiculizarte para conseguir una cosa. Yo lo que tengo que tener es la intención comunicativa. Parece una tontería, mucha gente no se fija en el uso del dedo índice para pedir cosas, pero una vez se consigue eso, mejora espectacularmente la autonomía de los niños. Es decir, aunque no hable, si él señala lo que quiera, o incluso para compartir cosas. Yo veo un perro, señalo el perro y miro a mi madre, mira el perro, mamá, o señalo un avión, ¿no? Pues ya estás compartiendo, interactuando. Entonces nosotros le damos mucha importancia, sobre todo a partir del año y medio, preguntarle a los padres si señala con el dedo. Y de hecho, al año y medio siempre le decimos, ¿dice alguna palabra? Muchas veces nos dicen, no dice ninguna palabra, y le decimos, señala con el dedo, y nos dice, señala todo, nos enteramos de todo, él consigue lo que quiere. Bueno, pues vamos a esperar. Pero si al año y medio nos dicen, no, no vemos claro que señale, más bien ahí nos paramos y tenemos que hacer una valoración un poquito más pormenorizada. Entonces yo creo que esas dos cosas nosotros lo hemos visto de manera continua en casi todos los niños que empiezan con sintomatología TEA, que es retraso del lenguaje y no uso del dedo índice para comunicar cosas, simplificando mucho. Esto, bueno, yo sonreía cuando lo decía el doctor porque Marta más de, no sé, 100 veces nos ha dicho siempre señalar con el dedo. Algo que, como dice el doctor, es verdad que muchas veces no estamos pendientes los padres de nuestros hijos. Si señalan o no señalan, les damos por hecho que si nos llevan a la cosa que ellos quieren es que se están comunicando con nosotros. Y bueno, ¿qué funciona en nuestro cerebro, doctor? ¿Cómo se produce esa comunicación para que nos comuniquemos o nos comuniquen y señalar con el dedo? Claro, eso empieza no es que haya un interruptor, ¿no? Que de repente tú señales con el dedo, sino que, vamos a ver, nosotros siempre decimos, el primer año de vida tú tienes que manejarte a nivel motor, ¿no? Entonces es el año de, pues tú tienes que empezar a quedarte sentadito, aguantar la cabeza, empezar a gatear, empezar a ponerte de pie, coger fuerza, coger destreza con las manos. Entonces, bueno, tú para señalar también tienes que levantar el brazo y con tu dedito señalar, también tiene que tener un componente motor. Pero a partir del año tú es cuando ya tienes intención de interactuar. Pues tú estás pendiente de tus padres, empiezas a reconocer si están contentos, si están enfadados, empiezas a extrañar, algo que le decimos siempre a los padres. Muchas veces vienen a lo mejor una revisión a los 8 o 9 meses y el niño llora y nos dicen, lo siento, es que nunca había llorado, es la primera vez que llora. Y nosotros le decimos, pero sí es muy buena noticia. O sea, si un niño no llora a los 8 o 9 meses en la revisión, nos preocupamos porque lo que tiene que hacer es extrañar y es una cosa normal. Entra, ve a alguien que no conoce, se pone a llorar, está en brazos de la madre, se tranquiliza. Esa es la actitud normal, ¿no? Entonces yo empiezo a extrañar, empiezo a reconocer a mis padres, empiezo a reconocer emociones y en un momento dado tengo la intención de que alguien me coja algo o tengo la intención de decirle a alguien algo, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a utilizar poquito a poco mi índice para comunicar. Algo que también le decimos es, porque los padres siempre nos dicen, yo lo que quiero es que hable, ¿no? Pues eso, año y medio, 2 añitos, yo quiero que hable, quiero que hable. Y muchas veces le decimos, nosotros le podemos enseñar 20 palabras, sin ningún tipo de problema, fácil además. Ahora, si esas 20 palabras no las va a utilizar de una manera funcional, no hemos avanzado absolutamente nada en su neurodesarrollo. Ahora, si yo consigo afianzar que él tenga la intención comunicativa, todas las palabras que vengan después las va a utilizar de una manera pragmática y funcional. Entonces, por eso le damos tanta importancia a afianzar la comunicación inicialmente. Marta, el dedo. ¿Cuántas veces hemos hablado del dedo, verdad? Mira, Y bueno, Marta siempre nos dice, ¿cuántos diagnósticos erróneos nos habríamos ahorrado si hubiésemos preguntado lo del dedo, ¿no? ¿cuántos si los pediatras preguntaran señala? Es que es una Pregunten, pregunta clave, sí. señala. Pregunten, señala. Que es que desde que
tiene que señalar hasta que nosotros nos damos cuenta, bueno, si tiene un hermano, empiezas a ver más cosas, o si son mellizos, o si son gemelos por comparación, ¿no? Pero si es el primero, te dicen, señaló, y perdone. Pero señalar es importante, o sea, nadie nos va diciendo cuando vamos a ser padres, oye, señalar es muy importante, ¿no? Pero es que es un precursor de la comunicación. Yo cuando voy por la calle o voy a casa de alguna amiga que tiene, bueno, en mi caso ya nietos, que tiene nietos y digo, ¿qué señala? Señala, es como si fuera, tú no estás bien. Digo, es que no eres consciente de evolutivamente lo que significa que una persona señale. Y ya la atención conjunta de señalo, miro al objeto y te vuelvo a mirar, que es lo que nosotros llamamos atención conjunta, es miro, señalo, miro al objeto, te miro a ti como diciendo, va por ti, de todos los que hay aquí, es a ti a quien va. Y vuelvo a marcar, eso para mí es magia. O sea, yo Ahí cuando lo se te veo, caen las lágrimas mira, con de casa de tu verdad, es amiga. como decir uno menos. Es como decir descartado. O sea, tiene una relevancia y de hecho cuando empezamos a trabajar en terapia, que los padres obviamente queremos que hablen porque nosotros entendemos que la evolución típica es así. Ahora nos lo explicará mejor Alfonso, porque la evolución típica es muy típica, es brutalmente típica. Pero es para haberlo sabido, ¿sabes? Porque muchísimos diagnósticos se harían muchísimo antes si tuviéramos un poquito de formación en la evolución típica de los niños. Y la típica ahora a mí me resulta muy llamativa, pero vienen y quieren que hablemos, porque para nosotros un niño nace, gatea, empieza a andar y habla. Y tu niño no lo hace. Entonces, oye, mira, que gateo fenomenal, que están dando fenomenal, porque además algunos tienen hasta psicomotrizmente, tienen muchas habilidades y no habla. Y quiero que hable, y quiero que hable, y quiero que hable, en el afán de que la evolución de nuestros niños sea típica. Entonces llega siempre una terapeuta especialista en autismo que te dice, no, tengo que enseñarla a señalar. ¿Qué dices? No. No te líes con señalar, que da igual, a mí que me pida lo que quiere, ¿no? Y es un precursor de la comunicación y o sea, la evolución no te puede saltar pasos. Bueno, ahí sabe muchísimo más Alfonso que yo, pero yo lo que sí he aprendido es que no te puedes saltar pasos y que hablar no es comunicar, que señalas y comunicas y que lo que dice Alfonso, puedes tener un repertorio de 50 o 100 palabras y hay metodologías que son intensivas en lenguaje, que puedes conseguir un montón de palabras, pero no comunicas absolutamente nada. Y de hecho hay niños con autismo, principalmente de grado 1, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que hablaban a temprana edad, pero no comunicaban nada. Entonces, tienen un repertorio de palabras altísimo, incluso hacen frases bien complejas con un lenguaje bien complejo, pero al final no están comunicando nada, ni hay reciprocidad en la comunicación. Con lo cual, bueno, hay que irse un poquito más atrás, empezar con la evolución típica, que al final es lo que estamos intentando conseguir. El ir ahí a la evolución típica y después, con todo el cariño del mundo, explicar a los padres la diferencia entre comunicar y hablar. Yo creo que cuando hacemos ese clic, o sea, es determinante, porque es que necesitamos a los padres a nuestro favor. Más bien, tenemos que estar nosotros al suyo, pero para estar al suyo tenemos que contarle nuestro libro. Decirle, mira, yo tengo una experiencia de ver 500, 600, 1000 personas con autismo, la forma de intervenir con la que nosotros creemos es esta y tenemos que ir hacia atrás. Y explicarle, la evolución típica es esto, un precursor de la comunicación es el señalado y tenemos que ir a señalar, que por cierto, mi experiencia es que lo aprenden enseguida y después las cosas empiezan a rodar. Y si te saltas ese paso, tienes que después desaprender y volver a empezar. Esa explicación es básica y hay que dedicarle tiempo para que los padres lo entendamos. Estamos hablando con Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, y con el doctor Alfonso Amado, el alma mater de la Clínica Amado de Pontevedra, neuropediatra. Estamos hablando de neurodesarrollo típico, de señales de alarma y de qué ocurre a partir de los 18 meses con los niños, si son normotípicos o tienen ese trastorno del espectro autista. La mirada, mirar a los ojos, señalar con el dedo, que es tan importante, el retraso del lenguaje, gatear. ¿Cuál es la evolución típica? Decía Marta, el doctor nos lo contará. ¿Cuál es la evolución típica, doctor? Vamos a ver, nosotros en cuanto a hitos del desarrollo, desde el nacimiento, pues le damos importancia. Sostener la cabeza, ¿no? Pues eso es un hito súper importante.
Luego la pérdida de reflejos primitivos. Hay una serie de reflejos que nosotros cuando nacemos con ellos. Pues lo típico, ¿no?, que conocemos todos, el reflejo de Moro, ¿no? Y el que no lo conozca se lo explico rápidamente, que es cuando tú un bebé lo tumbas rápidamente, pues él tiende a hacer como una especie de abrazo, ¿no? Pues eso es un mecanismo de protección, porque tú en el momento de que eres pequeño y eres un bebé, si te caes para atrás y no te agarras a algo, pues te puedes hacer mucho daño. Entonces es un reflejo con el que nacemos, no lo aprendemos. Y esos reflejos los vamos perdiendo poquito a poco con el tiempo. Entonces, la pérdida de esos reflejos primarios hay que verla siempre, hay que ver que sostiene la cabeza, hay que ver que empieza a sentarse. Pues, por ejemplo, todos los libros ponen se tienen que sentar a los 6 meses. La experiencia de los pediatras es que muchos niños se sientan un poquito después y tampoco pasa absolutamente nada. Entre los 6 y los 8 meses se tienden a quedar sentaditos. Nosotros, algo que en esto, a ver si no me crucifican muchas terapeutas, pero no le damos mucha importancia a la fase de gateo. Hablando con gatea, de gateo, pero hay un 30% de niños que no gatean y que eso no tiene, o sea, es más frecuente que un niño con un trastorno del neurodesarrollo no gatee, pero eso no quiere decir que esa sea la causa de su trastorno del neurodesarrollo. Es la diferenciación que hay que hacer un poco. Eso no es la causa de nada. Pues mucha gente viene aquí y me dice, no, es que no gateó y por eso. No gateó, pues no gateó y no pasa absolutamente nada. Sí que nos interesa el inicio de la deambulación, es decir, tú cuando empiezas a caminar, eso sí, eso es muy importante. Y en ese sentido sí que vemos algunas leyendas urbanas que siempre metemos ahí la cuña, pues lo típico, no le dejes ponerse de pie que se le curva la espalda, ¿no? Que eso se suele oír mucho, que muchas veces le decimos, vamos a ver, si él quiere ponerse de pie es que la naturaleza es muy sabia y si no pudiese ponerse de pie habría algo que se lo impidiese. Entonces, hay que acompañar mucho a los niños en su neurodesarrollo, que a veces vemos todo lo contrario. No le dejo ponerse de pie. No, me déjale ponerse de pie si se quiere ponerse de pie, que es bueno para él. No va a pasar absolutamente nada. Y luego la deambulación liberada, ¿no? Pues yo empiezo a caminar a partir del año, generalmente, ¿no? Pues empiezo a caminar solito o con un apoyo a partir del año. Esto todo en el plano motor, lo que yo os comentaba del primer año, pero el segundo año de vida, entre los 12 y los 24, ahí es cuando empiezan cosas más interesantes. Entonces, empiezo a comunicarme, empiezo a interactuar, se empieza a establecer mi comportamiento. Muchas veces la gente dice, son los terribles 2 años, ¿no? Que lo típico, que los niños de 2 años, ¿no?, que se portan fatal. No, los niños de 2 años están aprendiendo a cómo se tienen que portar, ¿no? O qué cosas pueden hacer y cuáles no. Pues están intentando ver hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites. Tienen que aprender a tolerar la frustración o a no tolerarla. Entonces, entre los 12 y los 24 meses ocurren muchas cosas interesantes, entre ellas las bases de la comunicación y la interacción. Y eso es fundamental, y suscribo punto por punto todo lo que ha dicho Marta, que antes de empezar a hablar tú tienes que aprender a comunicarte e interactuar. Y esos son los cimientos sobre los cuales se va a sentar el lenguaje, que empezará también a partir del año, 2 años. Generalmente, cuando un niño de 18 o 24 meses no habla, eso ya es un cierto dato de alarma para empezar a ir hacia atrás y ver comunicación e interacción. Doctor, y aquí ya sí que le pregunto por algo que nos preocupa absolutamente a todos los que a todos los que tienen niños pequeños, a los que tenemos nietos, etcétera, etcétera. Las pantallas, lo que decíamos hace un ratito, que además lo comentó ya el doctor en una charla anterior más que interesante. Pantallas electrónicas, que el niño no come, que estamos en un restaurante, que le ponemos la pantallita, ahí así está calladito un poco y nos deja. ¿Podemos hacerlo? ¿O no podemos hacerlo? Bueno, como muchas preguntas, te voy a responder con un depende, ¿vale? Tan gallego. Con marcado acento del noroeste de España. Vamos a ver, yo lo que le digo a los padres es, tú estás en un restaurante, el niño tiene una rabieta, pues oye, lo estás pasando mal tú, lo está pasando mal la mesa de al lado, lo está pasando mal el niño. Yo tengo hijos, no pasa absolutamente nada, le puedes dar el móvil en ese momento. Lo que no es recomendable es de entrada, ¿no? Que todos lo hemos visto, ¿no? Que se sientan niños en la mesa y alguien les pone el móvil ya en ese momento. Entonces, sí que lo veo como elemento de rescate en situaciones puntuales, es decir, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero nosotros incidimos mucho en las situaciones del día a día. Es decir, si yo en casa
Después de comer le pongo 1 hora a los dibujos. Antes de dormir le pongo 1 hora a los dibujos. Todos los días que vamos al cole a la guardería lleva la tablet en el asiento. Yo para darle de comer le tengo que poner la tablet. Eso es lo que hay que eliminar. La clave es eso, la exposición a pantallas que sea diaria, no la exposición puntual un día determinado que por el motivo que sea está ocurriendo eso. Y sí que hay un campo de evidencia, y ya lo comentamos, de un impacto muy negativo en el neurodesarrollo de los niños cuando están expuestos a pantallas por debajo de los 2-3 años. Nosotros ahora es algo que ya desde hace mucho tiempo lo incluimos en todos los informes, es decir, como indicación médica, eliminar pantallas electrónicas, y lo ponemos por escrito para que no haya ninguna duda de que nosotros creemos que es muy negativo para su neurodesarrollo. Pero es más, nosotros a veces decimos la coletilla, porque lo hemos visto con muchos niños, de no va a estar perfecto, pero te garantizo que le quitas las pantallas y en un mes va a haber una mejoría, aunque no hagamos nada. O sea, hay que hacer cosas, ¿no? Pero va a haber una mejoría muy significativa al retirar pantallas. Y eso tiene su explicación, y es que en esa fase que os decía, entre los 12 y los 24 meses, es el momento en el cual tenemos que mirar la cara, interactuar, ver si la otra persona está haciendo una cosa, yo responder en consecuencia, volver a responder. Tiene que haber una bidireccionalidad que yo tengo que empezar a aprender. Con la pantalla es una unidireccionalidad, es decir, yo estoy un sujeto pasivo que está recibiendo estímulos continuamente, pero que no está interactuando con esa pantalla. Y eso en un cerebro en desarrollo, en el momento en el cual justo tenemos que trabajar eso, es un elemento clave que puede influir negativamente. Es como una gimnasia que nos falta, ¿no? Un ejercicio físico que nos falta ahí en el cerebro para que se desarrolle, ¿no, doctor? Algo así. Pues es un muy buen símil, efectivamente. Nosotros tenemos que trabajar determinadas áreas en nuestro cerebro que con las pantallas no se van a trabajar, sino que todo lo contrario, se van a atrofiar, ¿no? Entre comillas, o no se van a desarrollar adecuadamente. Y esto, doctor, dice que al mes de quitarle la pantallita al niño, si ha presentado algún tipo de problema de neurodesarrollo, se modifica. O sea, ese ejercicio puedes volver a ejercitar ese músculo en el cerebro. Sí, nosotros decimos que es dosis dependiente, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto niños, pues por la razón que sea, que a lo mejor estaban expuestos 3 horas o 4 horas todos los días a las pantallas. En esos niños que vemos que la dosis de exposición es elevada, sí que sabemos que eliminando esa exposición se va a producir una mejoría ya significativa porque el cerebro va a empezar a trabajar. Pero algo que decimos, pues eso, fuera pantallas, pero también decimos, por ejemplo, ir a la escuela infantil. Vale. Simplemente el contacto con otros niños ya va a estimular determinadas áreas, la interacción con otros niños o simplemente la imitación de lo que están haciendo otros niños que están conmigo en la escuela infantil. Entonces, bueno, a veces decimos, no es que yo quiero conseguir una mejoría del 100%. Bueno, las mejorías del 100% en estos niños son en base a pequeños mejoras incrementales. Pues quito pantallas, pues a lo mejor es una mejoría de un 15%. Voy a la escuela infantil, pues otro 15%. Terapias en Gatea, pues es una mejoría de un 70%. Entonces, bueno, vas haciendo mejorías incrementales y lo mismo que optimizar la dieta o el sueño, al final todo contribuye. Marta, cuando las familias llegan al centro Gatea, todos estas señales de alarma que comentaba el doctor Amado, Marta y todos los profesionales del centro Gatea las ven claramente. Los padres ya van prácticamente con el diagnóstico hecho. Les tienen que ayudar desde el centro Gatea. Hay mucha confusión. El discurso normalmente es muy parecido. O sea, yo creo que hice ese discurso Jorge tiene 20 años, hace 18 años, y lo oigo una y otra vez. Digo, esto es exactamente, casi palabra por palabra, lo que describí yo. Intuyes que, bueno, es que ahora hay internet, es que hay una diferencia determinante, que es que vienen con mucha confusión porque en internet hay de todo y mucho malo. Pero yo sí que tenía claro que ocurría algo y que era muy grave. Porque cuando a partir de los 18 meses, 16, 17, 18 meses, es como que se corta el hilo de conexión, que no hace falta que tu bebé hable, tu bebé cuando nace no habla, y hay bebés que tardan mucho en hablar, no, es la conexión madre-hijo de en qué momento antes estábamos conectados, reconocía tus necesidades, nos comunicábamos sin hablar y ya no es así. Y después empieza a tener comportamientos llamativos.
pues en mi caso, pues girar sobre sí mismo, encender y apagar, tener unos rituales al andar que a mí me llamaban mucho la atención, el haber disfrutado de su primer cumpleaños y su segundo cumpleaños o sus segundas navidades, para él ser un infierno y estar constantemente llorando, tapándose los oídos, dejaba de contestar a su nombre, las pantallas le fascinaban, la tele le fascinaba y la oía aunque estuviera a años luz del aparato, sin embargo yo le llamaba grito pelao y no se giraba, es un montón de... No respondía a mi voz, que para una madre eso es muy frustrante. O sea, porque es que no es que les llames, es que los bebés responden a la voz de las madres. Aunque estés diciendo, vamos a hacer la cama todos, ¿sabes? No hace falta decir voy a comer o quién quiere chuches, no. Se giran cuando oyen la voz de la madre y eso deja de ocurrir. La mirada que tiene, aunque te mire, es una mirada muy diferente y muy llamativa, no siempre es así. Y después, bueno, pues en mi caso es que hablaba y dejó de hablar, hacía cosas que dejó de hacer, jugaba y dejó de jugar, interaccionaba con su hermana y dejó de hacerlo. En esas regresiones vas al médico enseguida. En otros casos no hay regresión y puede ser más confuso. Y como hablábamos del lenguaje, los que hablan, que suelen ser pues, los chicos de grado 1, llegan mucho más tarde a diagnóstico porque a los padres nos confunde el lenguaje. El hecho de que tu hijo hable, aunque el discurso que esté teniendo sea extraño, pues siempre hay un padre, un tío, un abuelo que también hablaba así, que hace que tú retrases ese diagnóstico. El lenguaje a los humanos nos confunde mucho. O sea, es algo, bueno, de hecho, mentimos para confundirnos mucho más. Pero si tu hijo habla, no ves problema. Y después, una pequeña anotación. Gatea se llama gatea porque la primera palabra de Jorge fue ga, por galleta, porque mi hijo tuvo el gusto regulero de no decir mamá como primera palabra. Dijo ga por galleta, por supuesto, yo escuché mamá, dame una galleta, por favor, y solo dijo ga. Entonces, bueno, cuando estuvimos poniendo el nombre, de hecho, cuando la gente me decía gatear, ¿por qué es importante gatear? Y yo no sé nada de gatear, yo no entiendo nada de gatear. Y dice, es que dices gatea. Para mí tenía el significado de autismo en relación a la primera palabra que había dicho mi hijo, que es la primera vez en mi vida que escuché su voz. Qué bonito, no lo sabía. Sí. Entonces, escuchar la voz de tu hijo, yo no sé si es una necesidad biológica, pero es lo que queremos todas las madres. Ya llega un momento en el que, si hay dificultades para el lenguaje, sí que le pido a las terapeutas que aprenda alguna palabra aunque no sea funcional, porque es una necesidad, para mí era celular, era vital, necesito saber cómo suena su voz. Aunque no me diga nada. Entonces, la primera vez que oí esa música celestial fue con la palabra, bueno, con la palabra ga, que no es una palabra, pero enseñándole una galleta, la terapeuta. Y muchas veces argumento la necesidad de que los padres entren en terapia, porque la primera vez que lo oí, yo estaba fuera y mi hijo estaba dentro. La segunda vez que lo oí, yo estaba fuera y mi hijo dentro. En casa tardó meses en decirla y yo tardé meses en que se refiriera a mí para decirla. No es un argumento para que los padres entremos en terapia, pero sí es la primera vez que sentí la necesidad. Yo afuera no pinto nada, dentro están haciendo una magia que yo no sé hacer con la persona con una de las personas que más quiero en mi vida, ¿no? Entonces, ahí sentí la necesidad de, hay que cambiar la forma de intervenir, los padres tenemos que estar dentro. Esa primera vez yo me la he perdido y después durante meses lo oí fuera, ¿no? Y después tengo un argumentario inmenso de por qué los padres tenemos que estar dentro, ¿no? Pero bueno, ese es el origen de la palabra gatea, que por algún motivo esas dos sílabas juntas significan gatear. Qué barbaridad. Yo creo que el doctor Amado y yo estamos emocionados escuchando, de verdad, doctor, esta historia del inicio de Gatea y esta historia tan hermosa. Porque es tan importante, doctor, en neurología que los padres escuchemos la voz de nuestros hijos. Es que me ha emocionado mucho esto que ha dicho Marta ahora. Sí, pues mira, eso ya no es, es decir, yo ahí tengo poco que opinar desde el punto de vista médico o neurobiológico, ¿no? Porque yo sí que es verdad que, bueno, yo tengo 2 hijos y hay cosas que tampoco las puedes explicar, ¿no? Por ejemplo, Marta decía, el argumentario para que los padres estén en las terapias, bueno, es que son sus padres, ¿vale? Es que no... Ahí ya, desde el punto de vista médico, tiene muchas ventajas, ¿no? Porque ellos también van a trabajar en casa, que es donde están los niños, pero luego hay otra razón un poco más humanista y filosófica, que es la necesidad de que una madre proteja a su hijo y que su hijo se sienta protegido por su madre.
y luego la necesidad de ver esos pequeños progresos in situ, ¿no? En directo, pues eso, oír la voz, pedir una galleta, ¿no? Pues tú fíjate, o sea, algo a lo que no podremos llegar nunca los médicos, ¿no? Es a igualar la sensación de Marta al escuchar cómo su hijo le pedía una galleta. No, eso da igual, no da igual la genética, da igual absolutamente todo, ¿no? Es simplemente una madre y su hijo que se están comunicando en un contexto complicado, ¿no? Yo de verdad recomendamos siempre que escuchen ustedes estas charlas del Centro Gatea con todos los profesionales que en él trabajan, con todos los profesionales que están colaborando con el Centro Gatea y estas en concreto con el doctor Alfonso Amado son siempre más que emotivas porque volvemos, Marta, y vamos a ir cerrando porque les digo a ambos que llevamos más de 40 minutos hablando, volando. Esto les ocurrirá seguro a los que escuchen este podcast, con o sin personas cercanas con autismo en su casa. Pero, Marta, la medicina humanista, es que volvemos al inicio del Centro Gatea y de las conversaciones con el doctor Amado. Es que qué importante, ¿no? Que sea así. Que de verdad que fue un encuentro mágico, que es que no nos creéis, que es que no nos creéis, no queréis creernos, pero fue verdad, es como de repente encontrar a unas personas que están alineadas contigo en un plano que te entiendes sin tener que dar explicaciones. O sea, yo puedo dar 20.000 argumentos de por qué los padres tienen que estar y tengo 20.000 argumentos técnicos de por qué los padres tenemos que estar dentro, generalización de aprendizaje, aprendizaje visual, bueno, tengo una relación, de hecho, ¿no? Pero es que, estábamos hablando con Alfonso y era como el que es que no hay nada que explicar, que es que lo entiende. Que es que de hecho no lo entendemos de otra manera. Y cuando dice que hay que minimizar las pruebas para tener la rentabilidad diagnóstica adecuada, tú dices que lo entiende. No sé por qué, pero lo entiende. Algo que llevamos, yo cuando me reuní con el equipo, digo, bueno, pues hemos tenido esta reunión y esta es la conversación que hemos tenido con el doctor Amado, es como, pero es verdad, pero él se lo cree. Y digo, sí, no, es que es su forma de ser. Es su forma de vivir la medicina, ¿no? Y que creo yo que eso se va, a ver, él es el primero de muchos, quiero pensar que es la forma adecuada de hacerlo y que será el primero de muchos, ¿no? Pero lo cierto es que no es mi experiencia y no es la experiencia de las mamás de mi generación y es mi obligación moral el que las mamás que vienen detrás de mí, de nosotras, de nuestra generación, lo tengan mucho más fácil que lo que tuvimos nosotros. A eso dedico mi vida, a que las madres que vienen detrás lo tengan mucho más fácil. Y entonces te encuentras con Alfonso y dices, es que contigo lo van a tener mucho más fácil. Y él tiene la obligación moral de que muchos de su profesión entiendan que esta manera es la manera de ayudar y lo otro es pues, hacer medicina y esto es ayudar a lo grande con una idea muy clara. Doctor Alfonso Amado, vamos a ir cerrando, no porque una quiera, sino porque, bueno, pues yo creo que podemos cerrar y después abrir otra ventana en próximos días para hablar del sistema nervioso, que es algo más que el cerebro, de farmacología, de epilepsia y TEA, de una serie de preguntas que los padres le están haciendo constantemente tanto a Marta como al doctor Alfonso Amado. Doctor, cuando finalmente se produce el diagnóstico de TEA, de autismo, normalmente los padres, ¿qué dicen, doctor? Pues generalmente lo que solemos encontrarnos es... ahí sí que yo creo que estamos alineados los profesionales y las familias justo cuando se produce el diagnóstico, que es ¿qué tengo que hacer ahora? Es decir, que ¿cómo lo vamos a arreglar? Una frase que le decimos nosotros, yo siempre digo, y yo os lo comenté, que me costó muchos años aprender a comunicar diagnósticos y que eso nos lo enseñan en la facultad y deberían enseñarlo porque es una parte crucial, lo que decía Marta, tener las familias de tu parte y saber comunicar, tener la capacidad de comunicar este tipo de cosas. Entonces, yo generalmente le digo dos cosas cuando me plantean el qué tengo que hacer ahora. Es lo primero, tú has hecho lo más difícil, que es el primer paso de decir, aquí está pasando algo, voy a ponerme en manos de un profesional para solucionarlo. Entonces, a partir de ahora, la responsabilidad intenta trasladarla en mí.
Es decir, yo asumo la responsabilidad. Tú eres su madre o su padre, lo tienes que querer mucho, darle muchos besos, seguir las indicaciones, moverte, pero soy yo ahora el que tiene que marcar el camino. Y eso, en contra de lo que pueda parecer, les da una tranquilidad a los padres, de decir, bueno, vale, pues por fin no tengo que tomar yo la decisión de si está pasando algo, si no, a dónde tengo que ir, si tengo que hacer esto otro. Va a haber alguien que da la impresión de que sabe lo que está haciendo y que me va a decir un poco qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora y cuáles son los pasos. Y luego plantearle, que eso es lo más complicado de todo, plantearle pasos a corto plazo, porque la frase que tienen todos los padres es ¿cómo va a ser Jaime o cómo va a ser Pedro cuando tenga 15 años? Y esa es una pregunta que yo aún no le puedo contestar. Espero poder contestarla en el futuro, pero aún no le puedo contestar. Entonces lo que le planteo es, vamos a intentar que Jaime o Pedro señale dentro de 3 meses. Y es en lo único que vamos a pensar, en de aquí a octubre que sea capaz de señalar. Y no hay que intentar, por una higiene mental, no pensar en ninguna otra cosa más. Y luego ir siguiendo la ruta pues, que os vamos marcando poco a poco. Marta, vamos a ir cerrando este programa, este espacio, este tiempo con el doctor Alfonso Amado, del Centro Gatea de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Vamos a ir cerrando y además de todos esos rasgos de evolución típica que hemos dicho, en el caso de Marta, ¿qué le confundió más cuando fue consciente de que estaba pasando algo? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, el detonante es que ese hilo que se rompió y que yo sentía que no me comunicaba. Y después el gran consejo que me dio mi madre cuando yo decidí ser madre, que fue aproximadamente a los 6 años o así, decidí que quería ser madre, pero ya cuando la cosa estaba muy avanzada, me dijo, fíjate de tu instinto para criarlos, déjate de rollos. Fíjate de tu instinto. Cuando tú creas que algo está bien para tu hijo, está bien para tu hijo. Y mi instinto me decía que estaba pasando algo y algo muy grave. Y de hecho fui sola. Al diagnóstico, iba a decir a escondidas y sí, yo creo que es adecuado. Fui sola a escondidas a hacer el diagnóstico de mi hijo porque sentí que era algo muy grave y no me cabía la duda. Y lo que sentí yo cuando Raquel Ayuda de Deletrea me dijo que mi hijo estaba dentro del espectro del autismo, yo sentí alivio. Alivio, no es alegría, es, vale, ya sé qué es lo que tengo entre mis brazos y le pregunté a Raquel, dime ahora qué tengo que hacer. ¿Qué problemas se encuentra Raquel, Gatea y Alfonso? No sé a qué colegio porque hay muy pocos, no sé a qué guardería porque hay muy pocos y no sé a qué centro de terapia porque aquí tenemos lista de espera. Y esa es la angustia de nuestros centros. Sabemos el camino, pero hay que generar más recursos para que estas madres les podamos decir, tu hijo está dentro del espectro y el camino, la ruta azul que hay que seguir es esta y que esos recursos existan. Eso para mí es determinante para que los padres se vayan con una circunstancia, como digo yo, porque llamarle problema no estoy yo, nunca le he llamado problema, es una circunstancia muy diferente, con unas incertidumbres muy grandes, pero con un camino y cada vez la ruta está más clara. La ruta con el dedo, que hemos aprendido que señalar es súper importante. La ruta con el dedo está en Pontevedra y en Madrid. Doctor Alfonso Amado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un beso.